escuchado, ¿no? Que le tienes que echar esto, pero no había entendido por qué. Ajá. Entonces resulta que desde el origen de la vida, pues aparecen, pues la vida se evoluciona en el mar, ¿no? En el mar. Y Ujú. en esa concentración de agua Sal. y electrolitos es Ajá. donde sucede la vida. Entonces, cuando los seres vivos salen del agua, pues se traen esa composición y esa mezcla a la vida terrestre. Entonces yo no había entendido eso. La otra cosa que no había entendido es que los electrolitos permiten la conducción de los procesos eléctricos en el organismo. Entonces, cuando interrumpimos o no le damos suficiente capacidad al organismo de hacer estas relaciones eléctricas, digamos, pues los órganos empiezan a fallar, entre ellas la tiroides. Hay una ahorita que Entonces sí dijiste, me quedé de aceite, cabrón. esto que dijiste de la parte eléctrica, hay un episodio de Breaking Bad en donde se quedan sin batería y este carnal empieza con la sal, güey, ¿no? Y con agua y con sal y pues tiene que ver con la conducción, ¿no? Los elementos, estos químicos con la conexión de la electricidad y cuando entramos en modo fallo, ¿no? Pero sí, es todo un tema Sí, porque está muy... a mi padre cuando empezó con lo de la diálisis, y empezó con lo del tema de los riñones, pues obviamente les quitan todo lo que tiene que ver con sal, ¿no? Y me decía Liz que era pues es todo lo contrario, ¿no? Más bien es como que los seres humanos en el desierto pues sobreviven con sal, ¿no? Y con agua salada y que la sal es la que mantiene y sí, o sea, estamos como hacia el otro lado, ¿no? O bueno, lo que se sabe. Sí, y es una paradoja porque debemos de tener más cuidado con el exceso del azúcar Sí. y más cuidado con el subir el consumo de sal. Para un litro de agua tienen que ser 6 gramos de sal. Entonces, cuando haces el balance del consumo de agua que haces durante, digamos, el día, no nada Ujú. más tienes agua en el agua líquida que te tomas, sino también está en los verduras, en las frutas. Todo eso va sumando la proporción de líquido. Entonces se requiere además de eso, que haya esa misma proporción de sal. Entonces sí, sí ¿Y es muy interesante. lo viste con un doctor mexicano o extranjero? Él es mexicano, pero estudió en India y él vive en España. Ah, ok, bien. Entonces me llamó mucho la atención. Él es médico del Instituto Politécnico Nacional. Y entonces Ok. con sus profesores hacía pruebas y, oye, mira, o sus colegas, ¿por qué no hacemos esta prueba? Y todo, muy interesante. Entonces me ocurrió la idea y loca, dije, oye, ¿y cuánto cuesta hacer ese suplemento o ese? Entonces me puse a investigar cómo se empaca y cuánto cuesta en el mercado, cuánto cuesta el de Gatorade, cuánto cuesta otros que venden. Y dije, y si hago electrolitos en polvo y los empiezo a empacar y a vender, y ahí me empezaba ahí. Pero todo empezó por yo estar bien, ¿no? Sí, Esa es claro, claro. pero bueno, sí se me ocurrió, debo confesar. Sí, no, no, está Este, bien. Nosotros tenemos unas como pastillitas como las de Alka-Seltzer, se la echamos a la sí, sí, botella de sí, agua, sí ¿no? las he visto. Ah, Sí las eso es lo venden que... y todo, y es ese. Pero está bien interesante porque yo no sabía, honestamente no sabía todos los beneficios, ¿no? Y ahora estoy entendiendo cosas que no entendía. Y dije, y entonces habla de la precariedad del conocimiento cuando el conocimiento está segmentado. O sea, ¿qué tiene que ver estar hablando de hidratarse con la inteligencia artificial? Todo, porque finalmente el organismo es un macrosistema que está inmerso en otro macrosistema, y es esa teoría de sistemas, ¿no? Esas teorías del aprendizaje, esas teorías de la comunicación, esas teorías de la cognición, lo que hace la inteligencia artificial. La inteligencia artificial finalmente matricialmente procesa una serie de variables o de pedazos, los famosos chunks, ¿no? Pedazos de conocimiento que te permite tener una visión más holística y más completa de los datos, hacer inteligencia de datos y por lo tanto tomar decisiones más inteligentes, ¿no? Entonces, no podemos entender la inteligencia artificial sin entender los sistemas, los subsistemas
y sus interacciones. Y fíjate, y hablando esto de que estamos hablando del cuerpo humano, hay uno de los sabios de inteligencia artificial que decía que estar buscando en los modelos del lenguaje la evolución de la inteligencia artificial pues era una pérdida de tiempo. Es como que eso no va a llegar a ningún lado. Y dices, ¿cómo? Pero pues eso es lo mero, mero. Y dice, no, porque finalmente en la naturaleza nunca vas a poder procesar o enseñarle a un modelo de lenguaje cómo se siente la gravedad o cómo se siente el balance del peso. Y entonces empieza a hablar que las especies han evolucionado y han desarrollado inteligencia que no tiene que ver más con una inteligencia espacial eh, o el sentido de orientación, que no necesariamente un modelo de lenguaje puede procesar o no a ese nivel. Y que hay algunas especies que están mucho más adaptadas que el ser humano a entender el peso, a dónde puedes llegar con un salto, la orientación. Entonces, que estaría interesante hacer modelos de lenguaje, pero en esa experiencia. Y eso tiene que ver más con los mapas de los modelos de mundo. Los modelos de mundo es esta parte que usan en la robótica y que usan en los videojuegos. De hecho, han nutrido robots con videojuegos, ¿no? Entonces Sí, es agarran lo que te todo el Y modelo los del mundo, robots, claro, los lo robots mandan, y ¿no? los carros, ¿no? Que ya tienen estas dos cosas, ¿no? Los robots y los autos, ¿no? Los autónomos. Viene a partir de los modelos de mundo. Y entonces están entrenando modelos a partir de ver video, 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 video. Ese es otro modelo que está ahorita saliendo. Vamos a video, video, video. Un poco con la idea más. Ahora, los modelos de mundo también salieron porque existen simulaciones y las simulaciones, muchas se hicieron primero para la física que se usa en los videojuegos y gracias a esos bancos de datos de ahí se los llevaron a la robótica, ¿no? Pero nació de los videojuegos, no de la robótica como tal. Entonces, bien interesante cómo el pensamiento sistémico y cómo el cruce de variables nos ayuda a ser más inteligentes. Y otra cosa que también recuerdo que en la maestría de gestión tuvimos una clase que se llamaba modelos educativos y en esa clase el doctor nos enseñó los modelos educativos a través del arte. Entonces, cada sesión era, hoy vamos a ver el teatro, ahora vamos a ver la escultura, vamos a ver la pintura. Bien Ajá. chingón porque al final, la última clase fue sobre las meninas de Velázquez Ujú. y cómo entender los sistemas y subsistemas alrededor de la pintura a través de su contexto y cuál era su propuesta, digamos, de protesta en esa pintura, ¿no? Bien interesante. Y él decía que un modelo educativo o un modelo de pensamiento finalmente, o más bien que somos más inteligentes, o más bien, que cultura, algo es más culto cuando finalmente cruzas modelos de mundo, ¿no? Claro, dices, oye, yo ya fui a tal país y conozco tal bebida y tal comida, y en la India comen así, y en Etiopía, ay, se Bueno, ve muy la culto, ¿no? arquitectura, güey, la Tiene que arquitectura, ver, los tiene modelos que ver de con ese cruce, sociedad. Sí, 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 sí. claro. Sí, Entonces somos más inteligentes no en la manera en la que tenemos más datos, somos más inteligentes en las que logramos cruzar los datos para poder tomar decisiones más informadas, pero también eso no nos hace más sabios. claro. Entonces, la humanidad vive en esta neurosis colectiva, que además ya ha sido normalizada, o sea, neurosis funcional. Tú eres efectivo en un trabajo, yeah, eres valorado socialmente, pero eso no significa que sea más sano, ¿no? Ni más sabio. Entonces, la inteligencia artificial puede ser la proyección de la humanidad y la humanidad no necesariamente es más sabia. A veces requiere un proceso de reflexión y de interiorización de los datos o de la información para decantarla, discernirla y tomar decisiones de ello. ¿Cuál es el examen? Pues ahí están los recursos naturales, ¿no? Oye, ¿cuánta cantidad de agua se requiere para enfriar servidores, ¿no? O refrigerar, ¿no? Y ahí empieza una serie de polémicas por un lado vemos la parafernalia en el escenario, se ve increíble, pero el backstage de los recursos naturales, ¿cómo va? Entonces, de ahí que quieren hacer ya mejor en el espacio los sistemas de cómputo, porque ahí se enfría solito, ¿no? Pero bueno, mi estimado Cuaga,
Ya estamos en vivo y al aire Ya en otro estamos, capítulo llevamos 10 más. minutos, amigo. No, no habías Ah, ya, presentado ah, ya aquí. habíamos empezado. ¿Quién va? Bienvenidos a un Avisen. episodio más. Como dice, Un episodio avise que ya más. estamos al aire, avisen, Avíseme. avisen. Ah, sí, va, como aquel que Sí, avísame. sí. Avísenme. Un Pues episodio más, el mi día de querido hoy, Pepe. un episodio más, mi estimado Cuarita. Eh, el día de hoy, si te parece, podemos hablar de, justo bueno, ya empezamos hablando de este tema sistémico, de estos procesos mentales y procesos de observación y de datos y de cruce de datos, sobre lo saludable, por ejemplo, que estábamos hablando del consumo del agua y lo importante que es el consumo del agua, pero y que el agua es finalmente un recurso natural no renovable, a menos que caigan más meteoritos con agua. Eh, y finalmente la inteligencia artificial va a requerir una serie de recursos para mantener el cómputo, mantener los sistemas de refrigeración, porque hay compañías que se dedican a rentar esos espacios donde se guardan los datos y que Sí. tienen los sistemas de refrigeración adecuados para que ahí viva toda la infraestructura tecnológica, ¿no? Y todo eso pues va consumiendo. Yo en alguna reunión escuché a un gerente de sistemas decir, pero es que hay que usar la inteligencia artificial con responsabilidad y no andar preguntando cosas porque cada procesamiento equivale a no sé cuántos litros de agua. Y en ese momento a mí me sonó muy ridículo. Dije, no, es como, pero dices, a ver, a lo mejor no ese nivel, pero sí hay un impacto de los recursos como en todas las industrias, como el litio, cuando lo sacan del desierto y el litio es necesario para muchos procesos tecnológicos, sí hay un impacto, sí hay una huella de carbono, pero este es el momento histórico que nos toca, mi estimado Carlitos. Que nos toca, sí, fíjate que el otro día estaba viendo una comparativa de la cantidad de agua. Dicen, por ejemplo, no quieres ser responsable porque y no utilizar la inteligencia artificial tanto. Dice, bueno, pues seguramente usas jeans, ¿no? Entonces la cantidad de agua que tú utilizas o que se utiliza para crear unos jeans es ingente. O sea, la cantidad de agua que se Comer, para todo. comer carne, o sea, Comer carne, comer claro. carne entre el riego que se requiere para el Claro. forraje, para los animales y luego Las pues es plantas, una o sea, es una cantidad locura. brutal. El aguacate es una de las plantas que más agua necesita y bueno, pues todo el mundo nos encanta el aguacate y así nos vamos, ¿no? Pero fíjate que estaba viendo yo una opción que sacó Nvidia para el tema de esto de que no se hagan los mega espacios de procesamiento de datos o este tipo de instalaciones megas, gigas, como le están diciendo ahorita y obviamente pues las que se tienen en el espacio, pero estaba viendo que tú podrías hacer como, como una estación en tu casa, ¿no? Y que esta estación en tu casa pudiera empezar a hacer como empezó el Internet, ¿no? A empezar a hacer estaciones como lo que hacen los mineros de criptos y de blockchain, y entonces que se pueda como no concentrar en un solo lugar, sino como que tener diferentes nodos o diferentes puntos y que esto pueda generar que no sea tanto ni el calor ni el agua que requiere un centro, ¿no? De este tipo de datos. Pero sí, yo pienso que la inteligencia artificial de alguna u otra manera va a ir ayudando a resolver estos problemas, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que estoy, lo que estoy viendo. Sí, y fíjate que detrás de todo esto viene esta lógica sistémica, este modelo de pensamiento que nos permite ordenar un proceso con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Y eso es bien importante porque un cuchillo, por ejemplo, pues es una herramienta maravillosa para cortar carne, para untar mantequilla a un pan, para mermelada, eh, y por qué no, cortar precisamente al animal cuando ya se casó y todo. O sea, al final un cuchillo, incluso hasta ceremonial, ¿no? Pero con un cuchillo también puedo matar a alguien, ¿no? Ya sea en Sí. defensa propia o de manera ventajosa. Eh, es decir, la herramienta es una extensión de la voluntad, es una extensión de la intencionalidad. ¿Y para qué vamos a utilizar estas herramientas? ¿No? Si es para el bienestar de la salud, si es para la educación, si es para, en general, la política pública, y dices, wow, qué maravilla, ¿no? Históricamente, los inventos se usan también para aquello que nos da, muy en términos de Maslow, seguridad, y entonces seguridad significa guerra.
Sí. CERN significa carrera armamentista. Y entonces estos elementos tecnológicos, como siempre ha sido en la historia, pues también se están aplicando y se seguirán aplicando en el tema bélico. Y no tiene nada que ver con el invento, tiene que ver con la intencionalidad y el nivel de sabiduría que tienen los pueblos y las naciones hoy, en donde dicen, me parece una buena idea hacerme de los recursos de alguien más, ¿no? Voy y lo tomo. Y eso no se ha acabado, ¿no? Sigue estando vigente y la inteligencia artificial tendrá ese sesgo, ¿no? También la parte en la que esta necesidad del ser humano de, a ver, si yo me siento amenazado, uno de los mecanismos que requiero es controlar las circunstancias, porque es a través del control como yo me voy a sentir seguro. Eso no es cierto, pero es esa percepción de que si controlo lo otro me voy a sentir seguro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a controlar tus datos, voy a controlar tus hábitos, voy a controlar tu consumo, voy a controlar o voy a tener mecanismos para entender qué está pasando y a partir de los datos ejercer cierto nivel de control. ¿Qué va a pasar? Pues que eso tiene una caducidad, tiene una vigencia y al rato eso va a mutar. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial puede irse hacia los estados para que los estados tengan más poder, pero también la población puede utilizar esa inteligencia artificial y puede buscar mecanismos para depender menos de ciertas cosas. Lo cierto es que el día de hoy, si tú quieres depender menos de la inteligencia artificial, pues hay mecanismos, ¿no? O sea, bajas un modelo open source, lo instalas de manera local y empiezas a hacer a cuidar tu información. Entonces, y eso antes no era tan viable. O sea, Sí. poder poner un modelo de inteligencia artificial en tu celular, o sea, Sí, un era. Gema 4, era impensable, ¿no? Y ahora se abre este hueco, esta grieta por donde podemos la población común a hacernos de posibilidades para vivir más libres, aprender más, hacer más sinergia entre la población, la ciberseguridad, por ejemplo, perdón, la ciberdemocracia que decíamos en ocasiones anteriores, y yo creo que eso nos permite darle un vuelco a la historia, ¿no? Estamos en un momento histórico sin precedentes. Sí, fíjate que esta parte de que hablas acerca del control, lo estaba yo reflexionando el otro día pues, con dos movimientos que están, inclusive ahorita tú me dices si ya lo hiciste o no, pero lo que tiene que ver con el registro de tu línea, ¿no? Con este nuevo registro de números telefónicos de celulares, y lo que tiene que ver con digamos, el cambio, la actualización para que las casetas todas sean pagadas de manera digital, ¿no? Si cruzas estas dos informaciones, pues tienes exactamente una triangulación de dónde estamos o de dónde hacia dónde nos estamos moviendo cuando viajamos, por supuesto, pues por carretera, ¿no? Eh, y esto tiene un doble filo, porque tiene que ver también con la seguridad y que muy probablemente cuando haya delitos que alguien haya cometido, pues ahí va a ser mucho más fácil irlos rastreando, ¿no? Pero por otro lado, pues siempre, desafortunadamente, siempre encuentran las personas que están pues no fuera de la ley, pues encontrarán maneras, ¿no? De recibir o de ir viajando con otro tipo de tags o con otro tipo de tarjetas de crédito, o siempre habrá opciones, ¿no? Pero a lo que voy es que ese control, así como se está cerrando por parte, digamos, del gobierno para poder controlar, también tiene que venir del lado de la ciudadanía, ¿no? Como lo platicábamos la vez pasada y como lo platicamos ahorita, tiene que ver con esta forma de controlar que nuestros legisladores que nunca sabemos qué están haciendo, ¿no? O sea, se la pasan en la casa de los famosos y se la pasan de permiso y se la pasan aquí, y se la pasan allá, y entonces uno toma la decisión y baja hacia la bancada y la bancada pues toda vota en contra, toda vota a favor, en el mejor de los casos se abstiene, ¿no? Pero creo que es muy importante que empecemos a trabajar sobre los mecanismos de un control de dos vías, ¿no? O sea, está bien que la población esté más segura y que bajo la premisa de que vamos a estar todos más seguros, el gobierno tome las acciones necesarias para poder encontrar más a las personas que más daño hacen a la población. Pero por otro lado, la ciudadanía también tiene que encontrar la manera de generar estos mecanismos de control y de rendición de cuentas en el mejor transparencia y en el mejor de los casos que pueda ser de dos vías, ¿no? Gobierno sabes lo que hago y yo, ciudadano, sé lo que haces y esto, pues me gustaría saber tu opinión en cuanto a lo que significan los procesos, ¿no?
Fíjate que aquí habría que retomar un concepto que tiene que ver con si las personas per se eh, somos libres y somos capaces de hacer ciertas cosas. ¿A qué voy? Se dice, en el capitalismo se dice que tú eres eh, libre justo de poder comercializar las cosas hasta donde te dé tu ingenio Ujú. y que no es necesario que el Estado regule ciertas cosas porque el mercado las va a regular. Es Pues para tontos, ¿no? Sí, para complejo tontos útiles. porque ese modelo de pensamiento ha hecho que la concentración de el poder y la riqueza quede en una proporción muy pequeña y todo lo demás se dispara. Esto no está alejado de la distribución de la alfabetización de la inteligencia artificial. O sea, si bien hoy mucha gente puede Se repite el patrón. preguntarle a el más común, ChatGPT, ciertas cosas, no significa que la gente está alfabetizada para poder trabajar con inteligencia artificial. Oh. Entonces, ¿qué requerimos? Pues requerimos primero esta toma de conciencia, porque si antes todavía en el mundo había personas que no sabían leer ni escribir o hacer cuentas o conocer lo mínimo de derechos, sus derechos que tiene inherentes, hacerlos valer, todavía hasta hace 1950 la mujer no podía votar, ¿no? Y todavía todo este tema de las luchas por las igualdades, la equidad y demás. Entonces, sale la inteligencia artificial y a mí me gustaría creer que la brecha se va a reducir. Ahorita un modelo ultra, ya si quieres hablar de modelos, ya está segmentado según el precio, pues según tu poder adquisitivo es lo que puedas usar, ¿no? Claro, habrá gente que lo pague y no lo sepa usar, ¿no? Como pasa ahora con un celular, que es un celular, es un avión y no sabes mucho, o una computadora, etcétera. Pero mi punto es que sí va a haber brecha. O sea, y además, como esto va avanzando exponencialmente, la brecha se puede volver exponencial. Entonces, sí va a haber un grupo reducido que adopte la inteligencia artificial, que haga cruces, que se beneficie para su propia, digamos, empresa o su propia profesión, lo cual lo veo bien, pero que también de pronto no sé los otros segmentos cómo van a suceder. A mí me gustaría pensar que va a ser una oportunidad para que se reduzca la brecha en muchos lados. Hoy no lo sé. Y pensando en estrategias o rutas que están, pues tiene que ver que con las personas aprendamos a hacer procesos de decantación de información, de discernimiento de información. Voy a un ejemplo muy básico. Tú que eres un activo luchador en contra del azúcar. Si hoy busco en YouTube elementos que me hablen de lo dañino que es el azúcar en la alimentación, voy a encontrar. Voy a encontrar planes de alimentación, voy a encontrar rutinas de ejercicio, voy a Retos. encontrar lo que quiera. Eso no significa que la población lo va a adoptar. Claro. Y estamos hablando de algo básico en la pirámide, más lo que es aliméntate, no te mueras al comer. Ujú. Pero junto con eso existe toda una maquinaria de mercadotecnia que está buscando que consuma ciertas cosas. Recientemente ya quitaron a las mascotas del cereal, ¿no? Pero el cereal, o sea, ese tipo de alimento que no es alimento en realidad, con ese tipo de aceite que no es benéfico, y Ujú. además inyectado con azúcar, y además metido en la psique del niño a través Mm. del tigre toño, del Marlin, o como se llama este compa, por décadas. Melvin de los Choco Melvin, Crispies, Pepe, no me ese digas cabrón, eso, no me digas eso. ese güey, Mi Melvin te traicionó, favorito. cabrón. Ah. Entonces, güey, si así estamos con la alimentación, que es algo ni siquiera es de, bueno, sí tienes que pensarle, ¿no? Pero que es un hábito tan arraigado y que es algo que en teoría, oye, si comes esto te vas a morir, cabrón. Si sigues tragando azúcar te vas a morir, cabrón. Si sigues tragando carbohidratos te vas a morir, cabrón. Sí. Eso no necesariamente hace que la población cambie ese hábito. La inteligencia artificial va a hacer que la gente se vuelva más sabia, más sana, con mayor amor al aprendizaje,
per se no creo. No, Tiene no, que haber pero otra cosa. fíjate que ahora que lo dices, me hiciste recordar un ejemplo que vi que en Inglaterra, eh, si naces después del 2008, ya no vas a poder comprar nunca más tabaco. Hicieron un cálculo en el que dijeron, a ver, si nosotros estamos gastando esta cantidad de dinero para los tratamientos en hospitales públicos acerca de las personas con tabaquismo, entonces pues la manera de hacerlo es ir bloqueando para que ya no haya consumo. Ahora, esto despierta inmediatamente el mercado negro, ¿no? De tabaco para los chavitos y pues que ahora como está prohibido, pues bueno, pero es una medida en la que la ley, como lo que estabas diciendo ahorita tú acerca del libre mercado y acerca de los estímulos y acerca de los bombardeos del mercado, de que tenemos, es increíble, pero uno de las empresas más famosas y más exitosas de México, pues es las que más nos están envenenando, ¿no? Ahí tú sacas las conclusiones, ¿no? De lo que hay, la mejor cadena, las mejores cadenas de distribución son las que más nos envenenan, ¿no? ¿Y cuándo la vamos a parar? O como diría Walter White, ¿quién quiere un mundo sin una Classic Coke, ¿no? O quién quiere un mundo sin pan Bimbo. Pero el gran problema es que estamos en ese cruce y en medio estamos los humanos que, pues sí, algunos somos adictos a las carbodrogas, como decías tú, ¿no? Y somos Oye, a adictos ver, a la Coca-Cola y al azúcar y y a todo lo esta que nos hace. relación monstruosa que hace el almidón en el pan, güey, con respecto a dejarte un pico glucémico, güey. O sea, porque dices, bueno, el dulce, pues sí, no mames, tiene azúcar, el chocolate tiene azúcar. El pan te provoca un pico glucémico. Sí, El sí, sí. pinche, el osito Bimbo me está matando, sí, güey. Sí, 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 Entonces, sí. está cabrón porque por un lado donde me puedo hacer la vista gorda y además invito a esos güeyes que son dueños de estas compañías como actores políticos y líderes de opinión y hicieron una serie, güey, de mexicanos acá chingones donde salen varios de estos, hoy como telenovela y sí, o sea, es que todo tiene matices, ¿no? Todo tiene luz y sombra, o sea, sí, Sí, pues claro, llevan, claro. han dado Generan muchísimo empleo y empleo, claro, han, claro. y han puesto el nombre de México en alto, sí, 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 sí. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es crecer y desarrollarnos, ¿de acuerdo? O Pero el enfermarnos. objetivo también es que sea saludable, exacto, que sea Claro, claro, saludable. claro, Entonces, claro. ¿cuál sería un uso saludable de la inteligencia artificial? Aquel que apoya las metas de sostenibilidad, de perpetuar la vida en el tiempo, la salud en el tiempo, el equilibrio en el tiempo. Y en una mentalidad lineal, güey, o sea, de proceso entrada-salida lineal, no sirve, tiene que ser circular, tiene que ser como la economía circular. Y saber, es que no, la película no acaba cuando dices, yo ya generé algo con plástico, se lo entregué a este fulano porque lo pediste para llevar y entonces te doy tu empaque, ¿verdad? De Unicel, toda madre. No acaba la película ahí. O yo de repente me pregunto, a ver, ¿por qué chingados todo mundo usa empaques diferentes? Que además algunos son reutilizables y otros no, güey. Y los voy a acabar tirando. Sí. ¿Por qué no está hecho de tal manera que el empaque yo lo pueda convertir en algo útil? ¿Y por qué no reutilizar el empaque? No, pues no mames, porque un empaque chingón no tiene que vender, güey, y si usa un pinche empaque genérico, pues no va a servir de ni madre, cabrón. Pues sí, güey, pero te vas a seguir madreando los recursos. Y ahora, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el país más endeudado del planeta? ¿Cuál es el país que acaba de ir a pedir chichi a China, güey? Es la paradoja, güey, porque además la publicidad, que además está en torno a la inteligencia artificial también, obviamente, te vende algo. A ver, la economía está chingona, la inteligencia artificial más chingona es la de Estados Unidos. Pégame tantito. Vamos entendiendo que en todo posicionamiento de poder hay desinformación o información cooptada o información incompleta, ¿no? Entonces, yo sí creo que estos esquemas mentales y dejar de pensar de manera lineal y hay que pensar más de manera holística y circular, va a permitir que el uso de la inteligencia artificial sea más sensato, más ético y finalmente se pueda hacer, ¿no? Fíjate, Pero no Pepe, sé que usted qué diga, abogado. no, esta semana estuve platicando con una amiga con la que también solemos platicar mucho de inteligencia artificial
y platicábamos acerca de que nuestro sistema educativo, y ahí pues tú obviamente llevas mano en esto y me dirás si mi reflexión es correcta o no. La forma en la que, o sea, en la que estamos, en la que salimos del sistema educativo en el que yo crecí, en el que yo estuve, quizás en el que tú también, eh, no está preparado, nunca fue pensado en que en algún momento iba a llegar la inteligencia artificial como tal, ¿no? Como la estamos teniendo ahorita. Y entonces, por supuesto que como lo escuché alguna vez, el término, la evangelización de la inteligencia artificial, la culturalización de la inteligencia artificial, nos llegó con un formato en el que a nosotros nunca nadie nos enseñaría o nos hubiera enseñado a pensar cómo poder utilizar la inteligencia artificial en beneficio de la humanidad, en beneficio de las personas, que en teoría esa fue la manera o la forma por la cual nació, creció y por qué era open, ¿no? AI. Pero desafortunadamente este camino ya se pervirtió, ya se fue hacia la parte económica, pero y ya pues empezaron a crearse muchas. Pero sí tiene mucha razón porque, por ejemplo, si nosotros no aprendemos, primero, como dices tú, una cosa es tener descargada ChatGPT o usar Meta AI o usar la Claude, usar Gemini y preguntar y decir, bueno, pero la otra es ya tener un sistema, una metodología de cómo utilizarlo y qué es lo que nos puede ayudar para algunos casos una a la otra. Y sobre todo, Pepe, yo lo que he visto es qué es lo que le quieres pedir y cómo se lo vas a pedir. Y todo esto tiene mucho que ver con, pues sí, no es lo mismo tener descargada y usar el ChatGPT para preguntarle cosas ahí al azar, a generar una metodología nueva como un segundo cerebro que nos ayude a mejorar, a aprender. Sobre todo yo a los jóvenes siempre les digo, ¿saben qué? La inteligencia artificial es la mejor herramienta para comprender y para aprender, ¿no? Desde los sesgos que pueda haber, pero en la parte, digamos, más teórica, nos puede ayudar a aprender mucho más fácil y con ejemplos que realmente estén adaptados hacia las personas que lo piden, ¿no? ¿Qué opinas? Fíjate que hay un sesgo y hay un divorcio entre cómo la educación ha planteado las cosas y cómo los seres humanos aprendemos, ¿no? Los seres humanos aprendemos a partir de un modelo situacional. A ver, yo tengo estoy en un contexto específico y ese contexto determina mi necesidad o a dónde pongo mi atención. Y además ese contexto tiene un componente emocional brutal. Entonces, si yo necesito hacerme el nudo de la corbata porque tengo un evento y yo no sé hacerlo y me meto a YouTube y me veo en chinga, o quiero prepararle algo chingón, una comida chingona a mi esposa y entonces me meto a ver un tutorial, hay una necesidad que empuja el yo incorporar conocimiento. ¿Qué parte se le llama método inductivo? Que parte precisamente de un algo específico. ¿Qué pasa con los teóricos de la educación? Van de lo general a lo particular y empiezan a hablar de los grandes principios, de los grandes sustentos, antecedentes de la... No mames, güey, yo nada más quiero hacer un omelette, güey, no me digas el antecedente de la gallina, dime cómo resuelvo mi problema de ahorita. Entonces, una lógica meramente empírica de resolver cosas específicas, solo ahí me quedo, pero, porque mi nivel de uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial va a ser, hago una consulta, resuelvo un problema, fin de la historia. Y quedarme solamente hablando de los grandes principios detrás también tiene un sesgo que no. ¿Qué necesitamos? Hacer una interacción entre ambas situaciones Un y venir balance, entre un ambos equilibrio. modelos. Sí, porque a veces voy a ser inductivo, pero el método inductivo va de la necesidad específica a entender un principio general. Oír o entender un principio general para después regresar nuevamente a la experiencia específica. Entonces, es este tema de experimentar y reflexionar que decíamos la vez pasada, en donde yo experimento, reflexiono y regreso a la vivencia y vuelvo a retomarla y voy utilizando ambas situaciones, con el fin de construir un mapa mental, un modelo de mundo con el cual yo pueda encarnar mis valores, hacer vida a los valores, hacer vida un proceso ético, un proceso honroso de cómo va a ser mi actuar. Digan los budistas el correcto hablar, la palabra correcta, el pensar correcto, el actuar correcto, o el camino de en medio, ¿no? Este balance que se tiene.
Entonces, yo creo que ese es el proceso que la educación debería de ser. Ahora, como la educación es política pública y como la política pública, pinches abogados, los juristas, ya sabes cómo son, eh, tiene que ver también con un tema de manejo de masas, pues el papel aguanta todo y debería no sé qué, sí, güey, pero de esa realidad concreta y específica la ley medio va a acercar. Ahora vámonos a la educación privada. La educación privada, en términos de la teoría, el Estado le da oportunidad a instituciones privadas para hacerse cargo de esas funciones del Estado por una serie de condiciones específicas. Y entonces esa institución privada debe de salvaguardar toda la legislación y todo este encargo, ¿no?, del Estado o de esta política pública del Estado que es la educación. Pues ahí también va a haber una serie de cuestiones complicadas sobre esto, ¿no? A veces las instituciones educativas no pueden ni salvaguardar la seguridad y la integridad física de los estudiantes. Claro. Me la pones más complicada con salvaguardar su integridad emocional y psicológica, y me la pones más complicada además para que aprendan mano de obra calificada o profesionalizar o que se abran espacio como emprendedores o como profesionistas de alguna manera, y me la pones más complicada que además lo haga con la vanguardia tecnológica. ¿Sí? Ahora, Sí. ¿por qué aquí hay un gran ausente? Y el gran ausente es la persona. Porque en ciertas situaciones dices, oye, pues es que el Estado es el responsable, entonces que el Estado le chingue, ¿no? Y que resuelva, yo aquí me espero a que el Estado vaya y haga. El Estado tiene que hacer, pero yo también soy parte del Estado, una microparte, porque Estado es territorio, población y gobierno, y yo soy población. Entonces, y ahí es donde empieza este otro elemento de cuál es mi participación en mi propio desarrollo. Porque a ti, Carlos, y a mí, Pepe, nadie nos dijo, güey, tienes que aprender inteligencia artificial a huevo. Eso no pasó. O sea, nadie me está No, no te obligando a llegó el hacerlo. mail que era huevo estudiar inteligencia artificial, ¿no A te huevo, llegó? nada más. A mí sí, güey. Entonces, justo es, y aquí hablamos también de una paradoja, también platicando con un colega que está muy metido en estos temas, que ya vamos haciendo la lista de invitados. Me decía, es que es sorprendente cómo gente joven, muy joven, que en teoría son nativos digitales y son personas que hoy deberían estar nativos de la IA, hay gente muy resistente, muy joven y muy resistente al uso de la IA. Y hay otras generaciones que en teoría debería de ser nosotros los resistentes, que no, que estamos ávidos de conocimiento y mezclando cosas y demás. Yo creo que hoy hablamos de inteligencia artificial, a lo mejor en una década hablaremos de otra cosa, Sí, y hace unos años hablábamos de Internet. Lo que quiero decir es que al final el ser humano tiene la capacidad de involucrarse en su propio proceso de desarrollo y con la educación, sin la educación o a pesar de la educación, encontrar su felicidad y su plenitud. claro. Y cuando el ser humano, la persona, descubre dentro de sí misma todos los elementos para su pleno y completo desarrollo y los ejerce, entonces puede tomar en sus manos la conducción. Eso no estoy hablando de que solamente es eso, ¿eh? Hay muchos cambios estructurales y del Estado y de política pública y de cómo la oligarquía y la plutocracia gobiernan el mundo, que hacen más difícil este proceso, ¿no? Porque si no es, échale ganas y porque no le echas ganas estás jodido, ¿no? Esa es una mirada muy simplista y muy estúpida y muy carente de sentido histórico de las cosas. No estoy Ah, diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay una complicidad de todos estos elementos para poder hacer un cambio. Y la inteligencia artificial no solo no está fuera de esta síntesis, está en el centro ahora de los cambios sociales que vienen, ¿no? fíjate que yo lo veo como para mí, aunque sea romántico, lo veo como cuando salió, por ejemplo, yo decía, ¿por qué los grandes maestros, hablando también del sistema educativo y un poco siguiendo con esta evolución de este tema? En el sistema educativo, por ejemplo, yo tuve la fortuna de tener muy buenos maestros y uno de ellos que me encantaba, el maestro Rincón, nos daba derecho romano, ¿no? Y el problema es que como había dos salones, pues nada más él daba la clase de 8 o 9 y entonces pues no podía uno estar, pues ahora sí que los 2 años con el mismo maestro, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué maestros como él o maestros como de filosofía del derecho
que tenían este gran talento, solamente daban clases pues para los de la Salle, ¿no? ¿Y cómo era posible que YouTube, hoy lo veo como uno de los grandes democratizadores, porque cualquier persona que tenga cierto conocimiento y que encuentre una manera de compartirlo, vamos a decir, y hacerlo llegar bien, pues claro, puede tener una ventana al mundo, ¿no? Y ya con las transcripciones, con los cambios de idiomas, con todo lo que es posible, y eso hace una posibilidad de que las personas podamos comprender desde otros, bueno, de los mejores maestros, ¿no? Ahora, pero como bien lo decías, pues la información ahí está, la cosa es que no hay que ir por ella, ¿no? Y esa es como la parte en la que hoy en día veo que la inteligencia artificial para mí era como oye, pues imagínate que tienes un tutor, un titular, un maestro completamente avesado y completamente sabio en muchos sentidos o que tiene mucho conocimiento que te puede enseñar de acuerdo al nivel, digamos, de lenguaje que tú tienes, al nivel situacional, a la edad que tienes, a la comprensión que tienes de las cosas, a las aficiones que tienes de las cosas. Y entonces, hoy en día yo lo veo como una manera de que esto pueda emparejar el piso. Por lo menos hoy en día yo lo veía como Notebook LM, ¿no? Que tienes la posibilidad de tú agregarle las fuentes de lo que realmente quieres aprender y sobre estas bases poder empezar a desarrollar conocimiento. Sin embargo, también lo comentabas hace rato, pues ya los planes y programas de la inteligencia artificial, dado que está en la sangría durísima de dinero y que no alcanza para que esto empiece a generar dinero, pues entonces hicieron lo que se hace siempre, ¿no? Te doy primero el producto gratis y ya que estás bien enganchado y que Claro, ya que lo utilizas así, te lo empiezo a pues aumentar el precio y claro. eso Y, a- otra vez te y, empieza a generar. y aún así hay cosas que están súper padres, incluso Sí, para las cuentas gratuitas, ¿no? Y sí, yo sí, estoy sí, sí, sorprendido. sí, Claro, si ya, lo que pasa es que esto es una adicción, le vas jalando, hoy puedo hacer esto, pues sí, sí, ¿no? sí, Hoy sí, sí, puedes, sí. después de hacer una pregunta a Gemini, le puedes decir, ahora hazme una infografía y ahora hazme un video que Un, me lo explique, ¿no? un video, un audio, Ahora, sí. una persona que no tiene formación académica no va a entender lo que es una fuente arbitrada. Es decir, una fuente de conocimiento que ha sido pasada por un proceso científico de investigación. Sí, Y no todas las fuentes que sí, yo mando consulta. llamar, pues van a ser. La mayoría son de sitios web. Ujú. Y no todos esos sitios web son arbitrados. Claro, yo le puedo dar la indicación a la inteligencia artificial que me De que dé de se sitios base. arbitrados, ¿no? Ujú. Pero si ni Sí, siquiera sé qué es eso, pues no se sí, lo voy a pedir. Y aquí sí. nos lleva a, sin etiquetar, porque desde una postura del yo no sé, a veces puedo llegar a lugares más profundos en un área de conocimiento que desde la postura yo ya sé, que eso a veces hace más sesgos. Pero sí creo que otra vez el entrenamiento mental, el entrenamiento cognitivo, el entrenamiento de esquemas y modelos de pensamiento, sí nos puede ayudar a darle un uso más efectivo a una herramienta como la inteligencia artificial, simplemente con la habilidad de hacer preguntas, simplemente con la habilidad de esquematizar, en lugar de llegar otra vez al problema y resolver el problema, es entender el modelo que está detrás de esa solución de problema, la famosa metacognición. Y eso es bien importante. Es decir, que yo, después de resolver un problema, entienda cuáles son los principios detrás de resolver ese problema, porque eso significa que cuando encuentre un problema similar, lo voy a poder resolver más rápido, pero también voy a prever que esos problemas se vuelvan a suscitar. Y eso es entrenamiento mental. Y ahí las riatas, los más chingones, son los budistas, ¿no? O sea, si alguien sabe de entrenamiento mental, es el budismo. Pero también en Occidente, pues ahí, si me voy a los temas científicos, pues voy a atender ahí una serie de cuestiones. Todavía existe mucha desinformación sobre lo que es ciencia y lo que no es ciencia, ¿no? Todavía existe mucha desinformación de aspectos de la mercadotecnia que dicen, comprobado científicamente, no, espérame. O sea, esa frasecita, espérame. Los científicos dicen, no, espérame, ¿no? Porque además, y eso ya quitando los elementos en donde voy a pagar mi estudio para que diga esto, ¿no? Como pasó hace rato, relatabas lo del tabaco, bueno, pues hubo una época en donde se pagaron estudios o se omitieron estudios
para que no se supiera lo que hacía el tabaco y el DDT y el plomo, y bueno, podemos hablar de muchas, cambio climático, podemos hablar de muchos temas en donde está manipulado, simplemente siguiendo el flujo del dinero de quién financia ciertas instituciones educativas o quién financia ciertas instituciones que regulan la salud, los medicamentos, etcétera, pues entenderíamos que hay no una objetividad en la búsqueda de esa información. Entonces, la inteligencia artificial va a estar cargada de eso si no sabemos decantar estos datos. Yo creo que sería muy, muy beneficioso para nuestra audiencia, Pepe, que empezáramos a tener algún repositorio de este tipo de prompts que pudieran servirles como para aquellos que quieran empezar a generarse una educación, digamos, autodidacta o una educación como se pudiera llamar hoy con el tema de la inteligencia artificial y que pudiera realmente servirles, ¿no? Como decir, oye, mira, nosotros no te vamos a poder acompañar, pero te podemos acompañar con esto. No sé qué opinas. Sí, me parece maravilloso y además también poner en la mesa algo que complete o que sume lo que ya está como oferta, ¿no? O sea, yo veo muchísima oferta de flujos de trabajo, muchísima oferta de pone este componente, pone este skill. Yo veo eso de alguna manera está cubierto, hay mucho de ello gratis y de paga, pero veo menos esta parte que yo te decía de ver, primero ordena tu mente o junto con, para poder usar esta herramienta, usa este modelo mental y vamos a lo práctico, pero con este modelo mental. Esa parte la veo menos. Claro, a lo mejor a la gente le podrá resultar más lejana o más aburrida o a lo mejor de menos impacto, pero no. Yo creo que las personas que realmente quieren entrarle al proceso de inteligencia artificial, pues van a estar esto. Mira, te voy a poner un ejemplo muy concreto. Hay ciertas personas que todavía están en resistencia al uso de la inteligencia artificial con respecto a su profesión. Porque pareciera que el sentir o el pensar es, si yo uso inteligencia artificial para ejercer mi profesión, estoy traicionando mi profesión, estoy siendo un fraude de mi profesión, estoy robotizando, malbaratando, traicionando lo que significa y la responsabilidad que implica mi profesión. Y entonces hay una resistencia existencial a esa situación. Entonces ahí de entrada tenemos unas creencias limitadoras o una desinformación o un hueco de información que no permite a mucha gente entrarle a la inteligencia artificial. Segundo, otro mito a lo mejor tiene que ver con la edad. Si yo tengo cierta edad, ya es automática la inteligencia artificial o si tengo cierta edad, ya estoy tarde para la inteligencia artificial. Gran mentira. Porque inteligencia artificial es decir, un mundo de posibilidades, un mundo de modelos, un Claro. mundo de infraestructura, un mundo de herramientas. O sea, la gente ni siquiera a veces alcanza a entender que una cosa es la infraestructura tecnológica, otra cosa es el mundo de las APIs, otra cosa es el mundo de los modelos de lenguaje y otra cosa son las interfaces con las cuales chateamos. Entonces, cuando dice inteligencia artificial, mucha gente se observa la interfase con la cual habla y a eso le llama inteligencia artificial y dices, bueno, espérame, esa es la salida, pero hay mucho detrás, desde abajo. Entonces, otro mito tiene que ver con que las edades. Otro mito a lo mejor tendría que ver con los campos de conocimiento. Bueno, es que en la publicidad sí se puede, porque pues haces videitos y memes y con eso. Pero en el derecho no se va a poder, porque un jurista, ¿no? Ahí no se va a poder. En la medicina, ¿cómo va a ser en la ¿Cómo? medicina? Nunca. ¿Cómo un Yo lo he abogado? escuchado, ¿Cómo? yo lo he escuchado de la educación. No, es que la educación nunca. Y yo por dentro diciendo, no, no, se ve que no usas la inteligencia artificial porque te empapas y Estamos dices, jodidos con ese pensamiento. qué maravilla, lo primero que está pasando con la inteligencia artificial es que empezamos a aprender. Entonces, hoy tú le dices, por ejemplo, a Gemini, quiero que todos los días me des una cápsula de francés. Y entonces Gemini todos los días te prepara una capsulita y te la manda. Aquí está lo que me pediste. Todos los días tu capsulita. O sea, herramientas de aprendizaje son brutales. Entonces, ese es otro de los mitos que hay. Y el otro tema y mito es que si no tengo dinero o no pago una suscripción, yo no puedo empezar o hacer algo útil con la inteligencia artificial. Tampoco es cierto. Pues al final,
la voluntad, la apertura mental, la disciplina, ¿sí? Y el deseo de jugar y divertirme y aprender tienen mucho más peso en el uso de la inteligencia artificial que el prejuicio que Claro, me tienen tu miedo. claro, yo creo que son todas ciertas las premisas que dices o los mitos. Y sobre todo, Pepe, yo lo que me he dado cuenta es que este cambio de cómo fuimos preparados nos llegó de sopetón. Bueno, por lo menos a mí, el 30 de noviembre de hace 3 años, hace cuatro, cuando llegó y salió ChatGPT 3 y de repente, oye, ¿qué es esto? Y la cuenta, y a ver, espérame, y cómo lo uso, ¿no? Porque pues cuando salió nadie tenía nadie te dio un tutorial, no había nada, ¿no? Y entonces hoy en día, estaba oyendo ayer a este Roberto Martínez que decía que el brinco que dio entre que salió GPT 3.0, por ejemplo, y que salió Claude en el último, el Sonnet 4.7, pues es un brinco prácticamente parecido, ¿no? O sea que lo que estamos viendo que puedes utilizar con el cowork, con el code, estamos hablando de pasos verdaderamente dentro de la inteligencia artificial, pasos realmente tan relevantes que nos pueden cambiar completamente toda la forma de pensar o la forma de actuar. Pero ¿quién nos está preparando para eso? Yo creo que nadie. O sea, como tú lo decías en las profesiones, no, ¿cómo un abogado va a estar usando estas cosas? Son del diablo, ¿no? O cómo vamos a ir en contra de toda la tradición de tantos miles de años, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a poder generar hoy algo nuevo, ¿no? Y entonces este cambio de idea, esta evangelización de la inteligencia artificial, y como tú lo dices, hay muchísimos ya personas que lanzan prompts y eso, pero lo que tiene que ver o lo que estás diciendo de cómo aprender primero a estructurar el pensamiento interno para saber, ok, para eso sí nadie o no nos han preparado, pues no estamos preparados porque es algo que llegó de sopetón. Pero entonces, una persona como tú que tienes ese conocimiento anterior y esa madurez mental como para identificar que lo importante es, no es la educación, sino el aprendizaje como un punto más importante, ¿no? El que realmente una persona aprenda y comprenda en dónde están los errores, cómo evitarlos, cómo darles, cómo poderlos generar y absorber ese conocimiento y después evitar los problemas. Yo creo que eso es lo que nos tiene aquí, Pepe, y esa es algo que quería comentarte y saber tu opinión. Y fíjate que esto se pone más complejo porque hablamos de inteligencia artificial, pero hay un macrosistema muy interesante asociado a este nivel tecnológico que tiene que ver con la robótica, que tiene que ver con los modelos de mundo, que tiene que ver la inteligencia de datos, que tiene que ver con eh, las casas inteligentes. Entonces, aquí esta es una parte de la historia, pero hay muchísimo más. O sea, y ¿sabes qué va a ser lo más paradójico? Que quien va a marcar el camino, aparte de la guerra, gracias, va a ser el tema comercial. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un invento que necesitas que sea sostenible, pues lo tienes que vender. Y para venderlo tienes que empaquetar. Y para empaquetar, tienes que brandear. Y al brandearlo, pues tienes que comunicar los beneficios y el uso. Y haces un ciclo de iteración de ese producto hasta donde llegue. Ese camino es más rápido que el camino académico. Entonces va a haber muchas aplicaciones de la robótica, de la inteligencia artificial, de las casas inteligentes, etcétera. El nuevo modelo de cómputo, o sea, las computadoras de ahora ya no vas a tener una aplicación por acá y una por acá y una por acá, sino que vas a tener una sola interfaz en Todas donde vas a hablar conectadas. con ella y va a integrar, e incluso te va a hacer nuevas aplicaciones. Entonces, ese concepto está revolucionando el mundo, pero lo mismo va a ser cuando llegues a tu casa y tengas un control de voz que encienda las luces, que ponga la alarma, que regule la temperatura, que revise los alimentos, que haga el pedido, que ponga la música, con sus grandes beneficios y sus grandes historias de terror, ¿no? Porque tus datos y tus hábitos van a seguir siendo compartidos, ¿no? Hay una escena en Minority Report, ¿recordarás esta película de Tom Cruise donde todo lo ven los ojos? Y es una película en donde hay tres videntes y que pueden ver el futuro y arrestan a la gente antes de que cometa el crimen. No sé si la recuerdas. Pepe, me vas a matar, no la vi.
No No. la vi, pero la voy a ver. Bueno, no te La da. voy a ver, la voy a ver y te No. voy a dar mis Tú como comentarios. abogado y ahora la A inteligencia veces, artificial a la tienes que veces ver. creo que es bueno no ver la película o verla por primera Claro, vez en cierta desde época, este ¿no? momento, ¿no? Es como que, pa, la que sí vi, y Claro. ahorita nada más haciendo una pausa, la que sí vi es la del juez de inteligencia artificial, no sé si la viste, que hace No, cuenta que es un tribunal. Ah, bueno, te la voy a cambiar. Te la va, voy a, la vamos a dejar aquí en los me suena. comentarios y Va, va, está muy buena, está muy buena. La verdad, da para reflexionar y creo que va a ser un buen contraste, ¿no? De ver, va, va, va. vale. Entonces, Bueno, en esta película, lo que quería referir nada más, todo funciona a través de la retina de los ojos. ok. Entonces tú vas en el centro comercial y volteas y en la interfase lee tus ojos, te habla por tu nombre y te Y dice te la invita. oferta que hay en no sé qué. Ven acá, gordo, ¿no? Pásale por acá. Ok. Claro, entonces Te hace ese es el nivel de un marketing personal. personalización, Claro, claro, pero claro. brutal, hiperpersonalizado, ¿no? Y Claro, así de claro. invasivo. Pero se vuelve natural porque pues todo está hecho de esa manera. Entonces, Sí, ahorita ya meta. los anteojos, bueno, están los de Meta, están los de Google, con Mm, Samsung hay como varias ofertas, pero con los con lentes, este con los gadget. relojes, con los anillos también. O Sí, sea, al el ring. final lo que se está buscando es que un solo sistema interconectado con varios gadgets y con toda la tecnología de tu casa y de la oficina y todo, pues eficientice una serie de cuestiones. Eh, con su costo, ¿no? Con su beneficio y su costo. Y entonces, ¿cuál es el modelo de pensamiento? ¿Cuál es la ética? ¿Cuál es el derrotero a seguir? ¿Cuál es el balance de vida en medio de todo esto? Porque también lo refleja la película de Wall-E, ¿no? Cuando ya están todos gorditos porque no se quieren ni mover Todo el y es más staff. fácil hablarle a la pantalla que hablarle al lado. Y acuérdense que todas las novelas, las historias futuristas y demás, van, algunas se han ido cumpliendo, Preparando, ¿no? Algunas aplanando se han el ido camino, cumpliendo, ¿no? sí, ¿no? De los riesgos que Fíjate pueden. que esto que dices yo lo veo un poco con algunos de mis sobrinos y como con esas generaciones, ¿no? Que de repente se han ensimismado tanto entre las redes sociales que cada vez conviven menos, ¿no? Cada vez les es más grato convivir. Digo, puede ser que también sea cuestiones de la edad. Estoy hablando de algunos, a lo mejor sobrinos, sobrinas de 8 años, 9 años, hasta veintitantos, esta generación en la que, no, pues como que se están retrayendo mucho y como que cada vez platican menos, conviven menos y toda la comunicación es como en la vida social del teléfono, ¿no? O simplemente de la obtención o del consumo de contenido, ¿no? En redes sociales o La, inclusive en YouTube. la dopamina. La dopamina, ¿no? Entonces, esto está generando, Pepe, también he visto algunos de mis parientes más cercanos que, pues como que no están muy interesados en tener pareja o en tener hijos o en tener, ¿cómo te diré? Como que está generando o creo que puede llegar a generar como un camino en donde el rumbo, digamos, de la humanidad iba hacia un lado y de repente empieza ya en las generaciones venideras, empieza a tomar otro rumbo y esos 2 o 3 o 5 grados en un tiempo determinado va a llegar a generar algún impacto que tiene que ver, por supuesto, con los hábitos de consumo, con los hábitos de educación, con los hábitos de relacionarnos socialmente, ¿no? Y creo que eso también es importante tocarlo o abrir el tema a debate, la discusión, porque la inteligencia artificial está trayendo, claro, llegó en un momento en donde ya traía muchos problemas la humanidad per se, y de repente llega esto y hace un nuevo boom, ¿no? De a ver, por si no hiciera falta algo nuevo, pum, pues ahí lo lanzo, ¿no? Y entonces Pero yo, uh-huh, yo lo veo no te como decía que, una gran oportunidad de que podamos tener este análisis alejado, ¿no? No tan cercano de, esto se hace así, sino estas reflexiones que nos puedan llevar a, ok, mi preocupación siempre es y siempre ha sido el tema legal, ¿no? ¿Cómo vamos a en algún momento poder organizar de manera internacional si la inteligencia artificial algún día se sale de control? ¿Quién le va a poder dar el desconectón a esto? ¿No? Si alguien lo puede hacer, si es que alguien lo va a poder hacer, porque estamos atrapados también en una guerra
económica, geopolítica entre los dos occidentes, ¿no? O los dos polos, y pues tiene muchísimo que ver, pero esto que decíamos de que en Estados Unidos están generando cada vez muy buenos modelos de inteligencia artificial, y en China los están haciendo open source y tú los puedes tener gratis y tú puedes tener esto, pues en algún momento esto puede llegar a estallar, me explico, y puede llegar a ser, oye, pues yo ya si me está costando mucho el de Estados Unidos, pues entonces me voy a decantar por el de China y lo tengo localmente, y ellos lo están dando gratis, me explico, y claro, están copiando y es como una de las jugadas que tienen, pero también están generando muchísimo talento, porque con el que no tengan la posibilidad de adquirir el hardware para poder tener mayor alcance, mayor inteligencia, pues están haciendo otras cosas para poder suplir eso, ¿no? Y ahí es donde viene la creatividad. Y yo creo que esto lo quería comentar contigo para saber tu opinión y pues un rebote de ideas, ¿no? Pues fíjate que otra vez, ¿no? El tema del Estado versus el modelo económico, el modelo político, los actores, ¿no? Los líderes de influencia. No es casualidad que el presidente de Estados Unidos y con los presidentes de las compañías más importantes asociadas a tecnología haya ido a China. Recientemente, claro. Nosotros al vivir en el lado occidental, pues tenemos un sesgo cultural, ¿no? En las películas pues, que hemos visto de años, pues siempre los malos eran los de allá Los del de otro lado, Asia, vamos a dejarlo, ¿no? Los del los otro de lado. Asia, los de este, Irán, Rusia. Oriente, Ujú, Irán, Rusia, Corea del Norte. sí, Y hay un sesgo, ¿no? Digamos, sí. dogmático a partir de Hollywoodesque, cierta claro. información. Sí, así es. Y es tan evidente que, más bien es tan sutil que no es evidente y entonces pensamos que, pero pues que no es así. Pues es una migada, Claro. equivocada, ¿no? Más bien, yo diría incompleta, ¿no? Siempre se puede complementar. Entonces, la información que nosotros tenemos sobre el desarrollo tecnológico de China, yo pienso que está sesgada. Porque no es casualidad que también fue el canciller alemán, se fue de bruces cuando vio lo que se puede hacer, ¿no? Fueron ahorita estos compadres que en teoría, pues si no necesitan nada, pues a qué van, ¿no? Pero Claro, resulta que sí necesitan, ¿no? claro. Porque otra vez, una cosa es, una parte de la discusión es inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de robótica, estamos hablando del, no solamente es que puedas hacer un robot, sino que tengas la mano de obra calificada y la capacidad industrial para mantener ejes de producción de robótica. No solamente es que tengas acceso a cómputo, sino que tengas el cómputo suficiente. Y ahí cuando volteas a ver los indicadores de China, pues China está muy cañón, porque pone tú, quitando el tema de la guerra de los chips y la guerra de la infraestructura y el procesamiento de cómputo, tiene todo a la mano calificada, tiene los accesos necesarios a la tecnología, al software, Cadena de a, suministro. Claro, a la cadena claro, de suministro, a la cadena de distribución. Entonces, híjole, yo creo que aquí justo lo que nos debería de llevar la inteligencia artificial es a pensar de manera global. claro. Pero mientras sigamos teniendo banderas y sigamos teniendo mi postura es mejor que la tuya, etcétera, etcétera, y este nivel muy primitivo de que antes de que me chingues tú te chingo yo, pues no vamos a evolucionar. Entonces, de nada sirve que tengas grandes adelantos tecnológicos si no puedes. ¿Cómo te vas a ir a vivir a Marte si ni siquiera aquí puedes cuidar lo que está evolucionado para mantener la vida? Aquí tienes todo y no lo sabes cuidar. ¿Cómo te vas a ir a otro planeta si no has ¿Qué no lo hay? evolucionado Claro. internamente para administrar, cuidar en balance lo que está ahí? O sea, si la discriminación, el odio, la idea de que yo Individualismo, soy puedo aplastar el individualismo, etcétera, sigue vigente, ese virus te lo vas a llevar, aunque todo tu ingenio para resolver cómo respirar, cómo cuidarte de la radiación, cómo está ahí. Entonces, ese es el nivel de sabiduría que se requiere, ¿no? Entonces, la legislación es un instrumento que puede tener gran avance, pero si el espíritu humano que aplica esa legislación, que aplica ese reglamento, que aplica esa normativa, está corrupto por dentro, eh, pues las leyes van a ser letra muerta. Y al revés,
Cuando tú inviertes en el corazón del ser humano, las leyes que salgan ahí, los reglamentos, la vivencia que venga, es otra. Y entonces la inteligencia artificial es otra prueba más de que si el ser humano tiene luz por dentro, pues entonces todo lo que proyecte va a ser en esa tónica, y que si tiene sus heridas no trabajadas, pues todo lo que tenga, pues va a suceder. Porque desafortunadamente los políticos, y más los que tienen mucho poder, son un reflejo de esta neurosis propia de los pueblos, ¿no? La cual es reflejo de las neurosis personales. Entonces, lo padre es que la inteligencia artificial hoy te da elementos para poder trabajar esas neurosis, ¿no? Entonces, ahí están las posibilidades. La cosa es que tengamos el suficiente valor y la suficiente gallardía de entrar al proceso de gestión interna y de gestión externa. Correcto. Sí, fíjate que sí, es muy cierto lo que dices y yo coincido. Eh, yo lo veo como que los seres humanos, la verdad es que somos bien difíciles, Pepe. O sea, desafortunadamente, como decías el ejemplo del cuchillo, ¿no? Oye, pues ahora sí que con puede uno hacer algo bueno o hacer algo malo, o el martillo igual. O sea, las herramientas ahí están. Yo creo que a diferencia de cualquier otra herramienta, o yo le llamo una nueva tecnología que es la inteligencia artificial para mí, es como que, pues, ahorita se están ya algunos modelos se están automejorando, ¿no? Están empezando a aplicar la automejora continua de manera interna. Pero en el momento en el que una inteligencia artificial llegue al punto en el que pueda generar una nueva, va a decir, ¿sabes qué? A lo mejor cuando lleguen los robots, a lo mejor los humanos no van a ser tan necesarios, ¿no? Porque son el gran problema de la ecuación de este mundo, ¿no? Porque pues nos gusta mentir, nos gusta no trabajar las cosas, nos gustan las cosas cómodas, o sea, tenemos muchas contradicciones como seres humanos y en esas hemos vivido y por un lado las leyes, como dices tú, pues siempre tienen un espíritu o son imperfectas porque quien las aplica, lo mismo es un instrumento que puede ser para bien o para mal, depende a quién se le vaya a aplicar, ¿no? Y ese componente humano es difícil de sortear y es difícil o hasta el momento ha sido prácticamente imposible, ¿no? De sortear la parte de la debilidad humana. Y creo que eso nos debe, a mí me tiene muy preocupado porque no encontramos la manera digamos, de resolver los problemas que ya teníamos y ahora que llega algo que puede empezar a generar más problemas, pues y que por supuesto también más soluciones, ¿no? Pero no, estamos en un momento muy interesante de la vida y creo que lo podríamos seguir platicando bien, ¿no? Sí, digo, hay mucho que platicar sobre esta metáfora y comparativa entre lo que es la inteligencia en nuestro cerebro y la inteligencia artificial, ¿no? Como en el cerebro tenemos orgánicamente la posibilidad de equilibrar tanto el cerebro reptiliano, el cerebro mamífero y la neocorteza, como también a través la interacción y dónde se focaliza la atención en los hemisferios izquierdo y derecho. Así como todo este sistema es maravilloso en el ser humano, puede ser maravilloso en los ecosistemas de inteligencia artificial. Pero si al final los sistemas de inteligencia artificial gestionados por ciertas compañías que tienen seres humanos a la cabeza se ponen muy reptilianos y se asustan y atacan, pues la parte reptiliana le corta el agua a lo mamífero y a la corteza y se van a poner en modo guerra, ¿no? Pues ahí tienes a un Trump queriendo Sí, los quedarse con un bunkers. modelo de inteligencia artificial para poder hacer taca, taca, taca. Entonces, al final va a ser un espejo y entonces, con ese temor, ¿no? Está cañón. Pero si aparte de a nivel neurofisiológico, yo incorporo un tema cultural en donde la cultura dice que yo soy la raza superior, ¿no? Y tengo derecho a administrar, además elegido por Dios, y además tengo derecho a administrar a los otros pobres que aún no han sido iluminados, pues se ve muy complicado porque siempre voy a preferir que lo que yo pienso y lo que yo mando y los míos pues sean los privilegiados y los otros pobres hay que se acomoden como sea. Eso estoy hablando de ficción, estoy hablando de la historia de los imperios, Sí. están asociadas desde el origen de la humanidad a hoy con este tipo de pensamiento, que después se refleja en el actuar político y en el actuar bélico y en el actuar económico del país. Eso sigue vigente hoy. Y la inteligencia artificial casualmente está aparejada a este lugar
oligárquico y plutócrata de que tiene que ver con que unos cuantos tienen en el lado occidental del asunto. Pero todo sistema se autorregula, entonces del otro lado nace algo que dice, pues ahí les va gratis. Y entonces el Sí, sistema se empieza a autorregular, ¿no? sí, En sí, Gestalt le llaman la autorregulación organísmica. Entonces, todo organismo para ser vivo busca su autorregulación. Entonces, si nosotros tenemos otra vez estos modelos de pensamiento para entender esto, dice, puedo regular la inteligencia artificial si uso esto, si uso lo otro, ¿no? O si la juventud se prende de esta manera, o yo como profesor, yo como institución educativa, podemos hacer esto socialmente o entre compas y empiezan a surgir la magia de las colaboraciones que empiezan a hacer los cambios a veces más necesarios que el Estado no puede porque tiene unos compromisos previos. claro. Sí, Pepe, pues fíjate que muy interesante ha sido este episodio. Creo que hablamos de como es costumbre de todo un poco y me da mucho gusto que lo podamos seguir compartiendo. ¿Qué te gustaría, con qué te gustaría terminar este episodio? Pues estemos pendientes. Te tomo la palabra de poner en algún acervo, plataforma, etcétera, información valiosa para que quien nos sigue tenga la oportunidad de experimentar la inteligencia artificial, usarla a su favor. Bravo, bravo. Eso me encanta la idea, hagámoslo. Y estén pendientes porque creo que vienen buenas cosas, libros, plataformas, cosas que después les Sí. iremos compartiendo. Sí, Pepe, genial, ¿no? La verdad es que muy contento de que haya hecho eco esta propuesta y esta iniciativa. Claro que yo también me sumo a la parte, pues digo, podemos ahí, lo vamos a platicar y vamos a generar algún repositorio, algún archivo que pueda acumular cierta información y que pueda ser útil para las personas que nos siguen y que pueda hacer pues ese granito de arena, ¿no? Del que tanto hablamos, de poder mejorar y contribuir a la mejora de cada uno y pues eso que pueda después contribuir a la mejora de la sociedad. Y pues ha sido un placer, Pepe, estar aquí contigo una vez más, ¿no? Muchas gracias, brother. Te mando un abrazo muy, muy fuerte y aquí Igualmente, seguimos. hermano, aquí estamos.